el precio mundial del petróleo sigue inestable debido a que no hay un acuerdo final entre Estados Unidos e Irán. Esta incertidumbre mantiene en alerta a los mercados mundiales. Los precios internacionales de la energía experimentaron una volatilidad drástica durante la jornada del lunes, debido a las declaraciones contradictorias de Estados Unidos e Irán respecto a un posible diálogo. Los precios del petróleo crudo continuaron su tendencia alcista en medio de las tensiones en Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent superaron $113 por barril. Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones muy buenas y productivas durante los 2 días anteriores, por lo que Estados Unidos aplazaría 5 días los ataques a las centrales eléctricas iraníes. Tras estos comentarios, el crudo Brent se desplomó más del 10%, cayendo por debajo de $100 por barril. Poco después, Irán negó rápidamente haber iniciado negociaciones con Estados Unidos, lo que reavivó el nerviosismo en los mercados y llevó los precios del Brent de nuevo a alrededor de $105 estadounidenses por barril, con lo que la caída se redujo a aproximadamente un 6%. Por la tarde, los precios volvieron a debilitarse, retrocediendo hasta cerca de $101 estadounidenses por barril. Bien, un tema preocupante que lógicamente mantiene en vilo al mundo justamente por la oscilación del precio del petróleo, esto a nivel internacional. Claro, este anuncio de Donald Trump del que habíamos hablado ayer, que ya había un acercamiento con Irán, que ya había un diálogo que se había iniciado el día domingo y que incluso había dispuesto cesar los ataques a las instalaciones de energía en Irán, lógicamente empezó a generar esperanza de que había una luz al final del camino, por así decirlo. Y esto hizo, aunque no lo crean, que el precio del petróleo empiece a bajar. O sea, rápidamente generó este impacto. Pero la respuesta de Irán de decir, todavía no hay nada claro, nosotros ponemos esas condiciones, volvió a sembrar las dudas y el precio del petróleo volvió a subir. Lamentablemente, esta incertidumbre o ese sube y baja, ese movimiento tipo columpio del precio del petróleo, hace que empiece a generar también la especulación. Muchas personas, muchas empresas que tienen en este momento el petróleo dudan, no van a dudar de hacerlo. Dudan de vender a determinado precio porque no saben si esto puede subir la próxima semana o si puede subir incluso mañana o hoy día en la noche. Entonces retienen el petróleo y no permitan que se venda y mantienen a los mercados de esa manera. Nosotros estamos pagando de alguna manera el costo de esto. Lo hemos visto con la limitación que hay en el precio del combustible y también cómo ha subido. Vemos incluso que hay grifos en los que todavía no hay GLP o hay determinadas horas y luego se agota rápidamente. Lo estamos viendo incluso en Puno, por ejemplo, paralizaciones producto de esta falta de combustible. Puno, además, frontera con Bolivia, donde en Bolivia también se reportaban estos problemas de escasez. Y uno se pregunta, quizá parte de esta escasez, de este alto precio, es que como Bolivia está teniendo problemas de desabastecimiento, hay parte de ese combustible que está cruzando hacia el país altiplánico. Así es, ya se había denunciado que había este tipo de mafias, incluso el presidente Rodrigo Paz había dispuesto que los militares custodien estos lugares donde se encontraba almacenado el combustible para evitar que estas mafias saquen el combustible y lo muevan por contrabando hacia nuestro país. Lamentablemente, también Bolivia está enfrentando el problema de estos tanques sucios que habían terminado contaminando los motores de decenas de vehículos. Son más de 10.000 vehículos que denuncian haber tenido problemas con este tipo de gasolina en mal estado. Bueno, no en mal estado, sino que estaba contaminada. Entonces, es un tema bastante delicado. Y esta es otra de las cuestiones de las que no hemos escuchado hablar precisamente de los candidatos. Porque esta incertidumbre en torno a la energía no se va a resolver el próximo mes o acá un par de meses. Esto puede extenderse porque, como hemos mencionado, esto ya está teniendo repercusiones en otros sectores de producción. Habíamos hablado del tema de la producción de tecnología, habíamos hablado del tema de la distribución de medicamentos, habíamos hablado también del tema de los fertilizantes. No hay ningún candidato que parece, o sea, no están viendo noticias, o sea, no se están enterando de que otros países en el mundo están evaluando cómo resolver esto ya de acá a 3 meses, porque este problema va a empezar a venir ya al menos antes de que comience ya la segunda mitad del año. Y aquí hablamos del tema Petroperú, ¿no? Están aquellos que dicen un rescate, aquellos que no, público-privado, pero lo concreto es que hay una crisis de combustibles, hay mucha gente que hoy en día todavía no encuentra un GLP barato o que por lo menos haya regresado a los niveles pre-crisis con Camisea. Entramos a un momento complicado porque el diésel sube su precio y eso se traduce también en el alza de todos los costos asociados. Suben los alimentos, sube el transporte. Lo vemos hoy en día ya con algunas unidades de transporte que te dicen ya murió la China, murió la Luca,
porque lamentablemente nuestros costos no son cubiertos porque el combustible cuesta más. Así es, y lamentablemente no hay ninguna propuesta concreta respecto al abastecimiento de energía, o sea, en todo sentido. Pero vamos a hablar de otro tema que